Bueno, ahora en este video vamos a hacer un ejercicio de colisiones. Una colisión de carácter inelástico. ¿Sí? Vamos a decir o especificar en qué consiste el siguiente ejercicio. Una bolita de masa M2 está suspendida, ¿cierto? Un péndulo, por decirlo así, de masa M2 está suspendido un ángulo teta desde la posición más baja, que se representa por esta línea. ¿Listo? Entonces se lleva hasta un ángulo teta, se suelta desde el reposo y ella va a bajar, ¿sí? Y aquí en este punto va a colisionar con un cuerpo de masa M1, el cual se va a mover, ¿sí? Sobre una superficie horizontal sin fricción, ojo, sin fricción, hasta que va a llegar a un plano inclinado que tiene fricción en toda la superficie con un valor mu, ¿sí? La pregunta es ¿a qué distancia se detiene el bloque? ¿De qué? De masa M1. ¿Listo? Ese va a ser nuestro problema. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a solucionar dicha situación. ¿Ok? Muy bien. Para solucionar este problema es colisiones, colisión inelástica. La colisión acá se da de forma inelástica. Nos van a dar el coeficiente de restitución igual a 1/2. Entonces recuerden que una ayuda muy importante es esta ecuación que se da la ecuación de el coeficiente de restitución. ¿Sí? De todas maneras vamos a hacer el planteamiento general y después utilizamos el coeficiente de restitución para que nos sea un poco más sencillo de encontrar la solución de dicho problema. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder, jóvenes? Vamos a proceder dividiendo el problema en 3 situaciones. La primera situación nos va a permitir encontrar cuál va a ser la velocidad con la cual el péndulo llega al punto más bajo. Entonces, la primera situación va a ser trabajo y energía. Vamos a llamar, por ejemplo, esto A. Aquí donde está a punto de colisionar el punto B, ¿cierto? Luego acá ocurre una colisión. Ese va a ser nuestra segunda parte, estudiar la colisión. Y por último, después de estudiar la colisión, vamos a hacer trabajo y energía en esta región de acá. En esta región de acá, listo. Trabajo y energía. ¿Ok? Entonces nuestro ejercicio se divide en 3 bloques. Vamos a solucionar entonces el primer bloque. El primer bloque es saber con qué velocidad va a llegar la bolita de masa M2 al punto más bajo, porque esa sería la velocidad con la cual se daría la colisión, ¿cierto? La velocidad inicial de la bolita de masa M2 para la colisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajo y energía. Entonces vamos a hacer primero, vamos a solucionar entonces primero el bloque 1, ¿listo? O nuestra primera parte. Entonces, para la primera parte. Entonces, para la primera parte que tenemos, jóvenes, tenemos la bolita, ¿cierto? Que va a partir de una situación A o inicial hasta una situación B o final, ¿listo? Entonces recuerde que acá vamos a plantear trabajo de energía, ya se va a mover así. Bueno, usted también podría decir, ay, profe, lo puedo hacer por dinámica, sí, no hay problema. Usted escogerá cuál es el mejor camino que considere pues apropiado para solucionar dicho ejercicio. Lo mejor es trabajo de energía, muchachos. Llegamos más rápido a la solución, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, siempre nivel de referencia. Entonces, tenemos acá nuestro nivel de referencia. Vamos a colocar acá nivel de referencia. Listo. Y planteamos la ecuación que ya conocemos, que dice trabajo de las fuerzas no conservativas para ir desde A hasta B va a ser igual al cambio de la energía mecánica entre la situación final y la situación inicial.
Muy bien. Siguiente paso, analicemos. ¿Hay o no hay fuerzas no conservativas? Entonces, ese es nuestro primer análisis. Muy bien, recuerde que efectivamente por acá va a aparecer una tensión, ¿cierto? Pero esa tensión en todo momento va a ser perpendicular al desplazamiento. Entonces esa tensión no va a hacer trabajo. No dijimos que había viento, ¿sí? Entonces simplemente va a estar sometida a el trabajo que haga el peso, ¿sí? Entonces, fuerzas no conservativas, entonces bueno, no hay. Muy bien. Ahora, cinética en la posición B. Sí, cuando llega acá, cuando está llegando al punto más bajo, que va a ser el punto donde se va a dar, el punto donde se va a dar esta, el punto donde se va a dar esta colisión, donde se va a dar esta colisión, entonces esa va a ser la velocidad con la que va a llegar. Entonces sí, sí tiene velocidad en el punto más bajo, entonces sí tiene. Potencial en el punto más bajo depende de donde seleccionamos nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia está aquí, ¿cierto? Entonces lo que indica que en la posición más baja no va a haber altura, ¿cierto? Entonces no vamos a tener potencial. Cinética en el punto A, parte del reposo, no hay potencial en el punto A. Nuestro nivel de referencia está en el punto más bajo, si hay una altura. Entonces, aquí, en la situación inicial, vamos a tener una altura, ¿cierto? Entonces, efectivamente va a haber potencial. ¿Cómo nos queda entonces el ejercicio? Nos queda que 0 va a ser igual a cinética en B menos potencial en A. ¿Listo? Cinética en B menos potencial en A. Entonces, ¿qué tenemos? 0 es igual a un medio de la masa. ¿Cuál masa? De la bolita, entonces masa 1, por la velocidad de la bolita en el instante final, que es la posición B. Vamos a llamarla B1. Sí, llamémosla B1. Dejémosla así, B1 al cuadrado. ¿Listo? Menos la potencial, que sería la masa por la gravedad por la altura. Ahora, ¿cuánto sería la altura? Ustedes ya deben ser expertos en esto porque es algo muy similar a otro tipo de ejercicios donde ya hemos visto este tipo de configuración. Entonces recuerde que trazo esta línea, tengo este cateto y tengo el cateto mayor, que sería desde acá, o cateto, no, perdón, el lado, tengo el lado, este lado de aquí, y luego tengo este pedacito de acá. Entonces, jóvenes, todo completo vale L. Listo, vamos a asumir que todo completo vale L. Ojo, mire que acá hay una forma de la bolita, ¿cierto? No, recordemos que esto lo analizamos bajo el modelo partícula. Entonces, como si fuera un pequeño punto. Entonces, por efectos, para poder solucionar el ejercicio, vamos a considerar que toda esta longitud completa aquí vale L hasta este punto. ¿Listo? Va a valer L. ¿Listo? Donde va a estar toda la masa de nuestra partícula y ahí va a actuar el peso, ¿cierto? mg. ¿Listo? Entonces, completo vale L. Ahora, lo que hacemos entonces, si yo a L le resto la proyección de este cateto, pues voy a obtener el valor H. Entonces tendríamos que H va a ser igual a L menos L coseno de teta. ¿Listo? Muy bien. De esa forma, venimos y reemplazamos acá. Tenemos que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la masa 1 por la gravedad por la altura, que sería L menos L cos de teta. Listo. Entonces simplificamos simplemente M1 con M1 y nos queda la ecuación que la velocidad 1 va a ser 2 veces G, saque factor común L, 2 veces GL, 1 menos cos de teta. ¿Sí? Y esto al cuadrado, entonces podemos sacar raíz cuadrada. O dejémoslo al cuadrado por ahora. Listo. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación, llamémosla 1. Muy bien. Ya en estos momentos
acabamos de encontrar con qué velocidad está llegando esta partícula aquí a la situación o al punto más bajo. Acabamos de encontrar con qué velocidad esta partícula llegaba a la posición más baja. Muy bien. Ahora entonces lo que vamos a hacer es estudiar la colisión. Entonces nos dicen, es una colisión de carácter inelástica con coeficiente de restitución igual a 1 medio. Entonces, bueno, usted dice, a ver, para las colisiones yo puedo plantear conservación de la energía, puedo plantear, eh, puedo hacer el análisis de conservación del momento o simplemente análisis del momento durante la colisión. Entonces lo que vamos a hacer es hagamos el análisis de esa colisión bajo consideraciones de conservación del momento. Miremos si efectivamente el momento se conserva. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el bloque 2 o la etapa 2 que llamamos, que fue la etapa de la colisión. Entonces coloquemos aquí etapa 2. ¿Listo? Para no confundirnos. Etapa 2. Entonces de acá vamos para allá. Muy bien, etapa 2. ¿Qué nos dice la etapa 2? Entonces chicos, recordemos. Ecuación, ¿cierto? La ecuación que nos relaciona el cambio del momento respecto al tiempo. Entonces, derivada del momento respecto al tiempo es igual a la fuerza externa, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿será que el momento se conserva? Se conserva si las fuerzas externas son cero o si no hay. Entonces vamos a mirar en el planteamiento aquí, ¿cierto? Bueno, primero, el momento en qué eje, ¿cierto? Pues jóvenes se mueve solamente en el eje X, entonces hagamos conservación en el eje X. En el eje X hay fuerzas externas, los pesos están en el eje Y, no hay fricción en esta región, solamente en esta que es mucho tiempo después de ocurrir la colisión, entonces quiere decir que fuerzas externas en el eje X no hay. Entonces, si no hay fuerzas externas en el eje X, quiere decir que el momento se conserva, es decir, el cambio del momento en el tiempo va a ser igual a cero. En otras palabras, P final es igual a P inicial. ¿En qué eje? Recordemos que estamos analizando nuestro eje X, donde está ocurriendo el movimiento. Muy bien. De esta forma, podemos hacer el análisis de conservación del momento. Entonces vamos a hacer el análisis de conservación del momento. Permítanme, acá tracemos esta lineecita. Ok, entonces ahora vamos a proceder aquí. Entonces, conservación del momento. Entonces tenemos P final igual a P inicial. Muy bien, entonces vamos a analizar. Vamos a hacer el dibujito. Vamos a hacer acá el dibujito. Entonces tenemos la bolita que tiene pues, que va a colisionar con el cuadradito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Esta viene con velocidad inicial, que vamos a llamar, o ya llamamos por acá B1. Ya llamamos por acá B1, ¿sí? Entonces, B1. Y este, pues, va a tener una velocidad B2 al inicio que va a ser 0, ¿cierto? No se está moviendo. Bueno, muy bien. Entonces, por momento, por conservación del momento, tenemos P al inicio más A1 por velocidad 1 más A2 por velocidad 2 inicial que vale 0, es igual a el momento al final. Entonces, esto sería el momento al inicio. ¿Y el momento al final quién es? Entonces el final sería el mismo sistema, bolita, masita M, ¿cierto? Pero ahora resulta que producto de la colisión y la relación de las masas, porque estamos diciendo que cada una tiene masa M1, masa M2, entonces van a adquirir unas nuevas velocidades, ¿cierto? Entonces este va a tener una velocidad V1
y este va a tener una velocidad v2 final. Por efectos, muchachos, de simplicidad, vamos a llamar este v1' o pongámosle otro nombre, u, como quieran, ¿cierto? Entonces llamémosla u, u1 y u2. No, voy a cambiar la u porque de pronto escribo mal y se confunden con v's, por lo que veo. Entonces mejor llamémosla v1 final y v2 final. Listo. Muy bien. Entonces no sabemos si esta bolita puede devolverse, ¿cierto? O se quedará quieta. Eso depende de las relaciones de las masas. Entonces dibujemos el vectorcito así. Recuerde que después el vector en esa dirección apuntando a la derecha. Después si nos da negativo, significa que efectivamente iba a ir en dirección contraria como lo asumimos. Listo. Entonces el momento al final va a ser masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Muy bien. Entonces como el momento se conserva, entonces masa 1 por velocidad 1 va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Muy bien. Siguiente paso, en lugar de hacer el análisis de la energía cinética, vamos a hacer el camino más fácil, que sería, o más sencillo, que sería hacer uso de nuestra ecuación de coeficiente de restitución. Entonces ya llevamos ecuación 1, llamamos esta, vamos a llamar esta la ecuación 2, y ahora lo que vamos a hacer es, esta es nuestra ecuación 2, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro coeficiente de restitución, que va a ser nuestra ecuación 3. Entonces el coeficiente de restitución, por acá ya lo habíamos copiado, ¿cierto? Mírelo acá. Permitan, yo recorto esto y nos la llevamos hacia abajo. Listo. Muy bien. Entonces nuestro coeficiente de restitución, nos dice que E, que va a ser un medio, ¿cierto? En el ejercicio nos dijeron que era un medio. Entonces tenemos un medio, va a ser igual ¿a quién? Velocidad 2 final. Entonces vamos a analizar, jóvenes. A ver, velocidad 2 final. ¿Tiene el sistema el bloquecito de masa M2? Sí. Velocidad 1 final. ¿Tiene? Sí. Velocidad 2 al inicio. Miremos, 2 al inicio, que fue esta, no tiene. Velocidad 1 al inicio tiene. Entonces vamos a mirar. Sí, efectivamente velocidad 1 inicial tiene, que es con la que él llegó aquí, con la que él llegó aquí a la posición más baja. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que menos velocidad 2 final menos velocidad 1 final sobre menos velocidad 1 inicial es igual a un medio. Este menos se nos va, perdón, con este otro menos. Entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que la velocidad 1 inicial medios va a ser igual ¿a quién? A la velocidad 2 final menos la velocidad 1 final. Muy bien. Con esto, hagamos otra cosa más bien. Vamos a mandar ese 2 más bien para el otro lado. ¿Listo? Entonces tenemos que, esto implica que la velocidad 1 al inicio, ¿sí? Es igual a 2 veces la velocidad 2 final menos la velocidad 1 final. Listo. Bueno, ahorita hay que despejar eso. Esta sería nuestra ecuación 3. Muy bien. Agreguemos otra hoja por acá. A ver cómo va quedando esto. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras 3 ecuaciones. Vamos a hacer acá. Permitan, yo las copio. Vamos a copiar por aquí esta ecuación para llevárnoslas hacia allá. Entonces copiar. Muy bien.
bajemos aquí. Esta sería nuestra ecuación 1. Listo, vamos por nuestra ecuación 2. Ecuación 2. Esta de acá. Copiar. Ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Muy bien, copiar. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones que nos va a permitir solucionar el ejercicio. Entonces tenemos que vamos a despejar qué nos interesa. Muchas cosas nos pueden interesar, como por ejemplo, que pregunten, vea, con qué velocidad se devuelve la bolita del péndulo, ¿cierto? Y qué altura vuelve a alcanzar, ¿sí? En este caso, la pregunta es no, el bloque se empieza a mover. ¿Hasta qué altura va a llegar ese bloque de masa M1? O hasta qué distancia, perdón, se va a detener. Entonces, vamos a solo concentrarnos en despejar lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar la velocidad 2 final. Porque si encontramos la velocidad 2 final, vamos a poder saber hasta dónde va a llegar ese bloque. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad 1 inicial, ¿la tenemos? Sí, véala acá, fue la que llamamos V1. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos la velocidad 1 final? No, no la tenemos. ¿Tenemos la velocidad 2 final? No, no la tenemos, pero también tenemos esta ecuación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta velocidad V1 inicial, como la tenemos, la vamos a llamar como la llamamos aquí arriba, V1, ¿cierto? ¿Qué V1 qué va a ser? V1 va a ser la raíz cuadrada de 2 veces G por L1 menos coseno de teta. Listo. Entonces tenemos V1 va a ser igual ¿a quién? A 2 veces V2 final menos 2 veces V1 final, ¿cierto? Entonces aquí nos interesa encontrar a la velocidad 2 final. Entonces vamos a hacer lo siguiente. De esta ecuación vamos a despejar V1 final. Vamos a despejar V1 final y lo vamos a meter aquí para que toda esta ecuación de arriba nos quede en términos de V2 final. Listo. Entonces tenemos que V1 final, vamos a despejar, entonces tenemos 2 veces V1 final va a ser igual ¿a quién? A 2 veces V2 final menos V1. Muy bien. Ahora ya quedó despejada. Dividimos por 2, perdón. Entonces tenemos que V1 final, vamos a dividir por 2. V1 final va a ser V2 final menos V1 sobre 2. Muy bien. Ecuación 4. Vamos a reemplazar, yo miro una cosa como hay aquí despacio, listo. Vamos a reemplazar 4 en la ecuación 2. 4 en 2. Entonces 4 en 2, ¿qué es? Masa 1, V1, que ya lo tenemos, ¿cierto? Es igual a masa 1 por V1 final. Pero V1 final, ¿qué es? V1 final es V2 final menos V1 medios. Más masa 2, V2 final. Muy bien. Entonces de acá tenemos que masa 1, vamos a despejar de aquí esta ecuación, lo que nos interesa que es V2 final. Entonces tenemos que masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 1 por velocidad 2 final menos masa 1 por velocidad 1 dividido 2 más masa 2 por velocidad 2 final. Pasamos esto al otro lado a sumar. Entonces nos queda masa 1 V1 más masa 1 V1 medios igual a masa 1 V2 final más masa 2 V2 final. Muy bien. Resolvemos esto acá. Masa 1 V1, masa 1 V1. Entonces tenemos 3M1
B1 medios. Listo. Eso es igual, factor común, B2 final, que multiplica masa 1 más masa 2. Y nos queda entonces que B2 final va a ser igual a ¿quién? A 3 medios de M1B1 sobre M1 más M2. Mire, jóvenes, que acabamos de encontrar cuánto vale la velocidad 2 final en términos de lo conocido. ¿Conocemos la masa? Sí. De tanto la 1 como la 2. ¿Conocemos la velocidad 1? Sí, la acabamos de encontrar ahorita. ¿Quién es? Es este valor de aquí, este valor de aquí, este de acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos B2 final. Ahora vamos a hacer la etapa 3. Etapa 3. ¿Qué dice la etapa 3? La etapa 3 nos dice, bueno, ahora encuentre a qué distancia se detiene el bloque. Jóvenes, ¿qué hacemos? Lo más fácil y es trabajo y energía. Entonces, ¿entre quién y quién vamos a hacer trabajo de energía? Vamos a hacer trabajo de energía cuando este bloquecito se empezó a mover con una velocidad que llamamos B2 final. Permítanme, borro acá. Aumentemos esto. Está mejor. Entonces, B2 final, ¿cierto? Entonces, él viene, se va moviendo, ¿sí? Viene, se mueve, se mueve, se mueve. Aquí empieza a subir por un plano inclinado con coeficiente de fricción y por acá llega a un punto y se detiene. Vamos a llamar este el punto C. Listo. Esto aquí lo llamamos y este B'. No lo va a llamar B porque yo ya llamé B cuando es la colisión. Entonces llamamos más bien B'. Entonces, trabajo de las fuerzas no conservativas para ir desde B' hasta C es el cambio de la energía mecánica en el estado final menos el estado inicial. Listo. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿habrá o no habrá fuerzas no conservativas? Y harán trabajo. Entonces, por acá en esta primera región no hay, es lisa, ¿cierto? Pero por acá sí hay. Entonces sí hay y es una fuerza de fricción con coeficiente de fricción μ. Entonces sí hay fuerzas no conservativas. Cinética en C, no hay. ¿Por qué? Porque es donde se va a detener, o sea, el punto donde llega y se detiene. Entonces no va a haber, esa es la condición que nos está diciendo que llega al punto más alto. ¿Sí? Potencial en C, depende de qué, nivel de referencia. ¿Dónde lo quiere poner? Donde usted quiera. ¿Dónde es más fácil? Acá, en el nivel más bajo. Recuerde que eso tiene ángulo phi. Muy bien. Potencial en C hay. Cinética en B, sí hay, porque fue la velocidad 2 final que acabamos de encontrar. Potencial en B, no hay. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que menos μ por la normal, por la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida? Desde acá hasta acá. ¿Cómo llamamos eso? D, que es lo que tenemos que encontrar. Tiene que ser igual ¿a quién? Potencial en C menos cinética en B. Menos μ por la normal. ¿Cuánto vale la normal? Recuerde que la normal tiene que ser la normal en donde hay fricción. Aquí está la fricción, normal y peso, ¿cierto? Esto es teta. Entonces mire que la normal es una componente del peso, ¿cierto? La proyección. Entonces tendríamos mg cos de teta. Sí, no, perdón, ¿cómo llamamos ese? Phi. Cos de phi. Este lo llamamos phi, ¿cierto? Entonces esto es phi, muchachos. Entonces, menos mu mg cos de phi por la distancia es igual, cinética en C, masa por gravedad por altura, menos cinética en B, un medio de la masa por la velocidad en B' al cuadrado, que ¿cómo llamamos esa velocidad, jóvenes? La estamos llamando B2F. Entonces, B2F al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de acá, ¿qué tenemos? De aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que despejar esa H. Entonces, vamos a coger esta ecuación, copiar y llevémosla para arriba. Por acá, por aquí, por aquí. Ahorrar espacio. Reducir aquí un poquito. Pongámoslo por acá.
y dividamos el cuaderno. Muy bien. Vamos a resolver entonces esto. Acerquémonos por acá. Muy bien. Entonces, jóvenes, menos mu por la masa. Ay, venga, ¿esta masa cómo se llama? Es la masa 2, masa 2, masa 2. Importante eso, ¿cierto? Que ya estamos analizando el bloquecito de masa 2. Entonces, póngale aquí los nombres. Masa 2, masa 2, masa 2. Muy bien. Entonces tenemos menos mu m2 g cos de phi por d es m2 por g por h. ¿Cuánto valdrá h? Entonces mire que h, que es esta altura de acá, h que sería esta altura de acá, sería d por el seno de phi. Muy bien. Menos un medio de la masa m2 por b2 al cuadrado. ¿B2 qué? Final. Entonces de acá tenemos que despejar lo desconocido que es ¿quién? D. Entonces, ¿qué hacemos? Pasemos este término para acá y este para acá. Entonces nos queda. De esa forma nos quedaría m2g por d seno de phi más mu m2g coseno de phi por d es igual a un medio de m2 por b2 final al cuadrado. Muy bien. ¿Qué tenemos que encontrar? A d. Sacamos factor común d. Factor común. Cancelemos también de una vez estas m2. Listo. Entonces tenemos d, factor común, de g seno de phi más mu g cos de phi más mu de cos de phi, cierro paréntesis, igual a velocidad 2 final al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Muy bien. Rectifiquemos que por acá se quedó bien. Entonces este que está acá negativo pasa acá a sumar. Entonces queda positivo. Este queda positivo. Y este que está negativo pasa positivo. Está bien. Muy bien. Entonces de acá tenemos que la distancia d a la que se detiene va a ser igual a la velocidad 2 final al cuadrado sobre 2 veces g sen de phi más mu g cos de phi. Y esta sería la distancia. Quedó en términos conocidos. Esto ya lo encontramos. Estos son los ángulos del plano inclinado, la gravedad, ¿sí? Y el coeficiente de fricción mu. Muy bien. Entonces pueden observar cómo el ejercicio se resolvió, ¿cierto? Cómo se resolvió nuestro ejercicio estudiado por etapas. ¿Listo? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, que es hasta donde se detiene. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Este sería un ejercicio de colisiones, considerando un coeficiente de restitución e igual a un medio, ¿cierto? Pueden surgir otras preguntas como por ejemplo, puede ser una pregunta, ¿a qué altura, por ejemplo, vuelve a llegar este péndulo cuando la bolita se devuelve? ¿O será que ella continúa sus movimientos en dirección de la derecha y hasta dónde alcanzará? ¿O será que se devuelve y alcanza es un ángulo en esa dirección? Listo. Muy bien. Entonces quedan como esas preguntitas que usted puede resolver. Eso es todo en este ejercicio de colisiones.